Bueno, lo que vamos a hacer es esencialmente una sesión un poquito teórica probablemente en comparación con las anteriores, pero voy a tratar de ser lo más explícito posible en todo lo que tiene que ver con la metodología de análisis de datos multinivel en estudios poblacionales. ¿Cómo se generan los datos multinivel? Bueno, los datos multinivel se generan de distintas formas. De hecho, ¿no es cierto?, un dato multinivel puede generarse cuando nosotros reclutamos pacientes en diversas clínicas, cuando nosotros hacemos entrevistas en familias en distintos vecindarios, o cuando hacemos encuestas en individuos que están anidados dentro de familias en distintos vecindarios. Lo primero que nosotros vamos a notar, ¿no es cierto?, dentro de estos tipos de datos de multinivel, es que la estructura es jerárquica, hay un anidamiento. Por lo tanto, sabemos, ¿no es cierto?, de que los pacientes están anidados dentro de las clínicas, las familias están anidadas dentro de los vecindarios, los individuos están anidados dentro de la familia y las familias están anidadas dentro de los vecindarios. Ahora, si nosotros usáramos las herramientas metodológicas de estadística de la inferencia tradicional, ¿no es cierto?, lo primero que tenemos que hacer notar es que el hecho de que tengamos esta estructura jerárquica, hay una pérdida de la independencia. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, toda la metodología estadística está basada en el supuesto de que las observaciones son independientes unas de otras, digamos la metodología tradicional. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el ignorar esta jerarquía, ¿no es cierto?, nos va a implicar una serie de consecuencias según sea la pregunta de investigación a responder. ¿No? Nosotros vamos a ver más adelante de que los modelos van a ser útiles para contestar a ciertas preguntas de investigación y otro tipo de diseño van a ser útiles para contestar a distinto tipo de preguntas de investigación. De hecho, partamos asumiendo un ejemplo absolutamente ficticio. Pensemos que deseamos determinar si la adherencia a un determinado programa de salud depende de los años de educación formal de las personas. Supongamos que nosotros hemos tenido una muestra de 2.000 individuos que pertenecían a 600 familias que vivían en 12 distintas comunidades. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿en qué nivel queremos hacer el análisis? ¿Ya? Generalmente, el análisis tradicional está focalizado en un nivel que es en el nivel de los individuos. Ahora, veamos, ¿qué tipo de datos? Veamos los datos que nosotros podemos tener para este ejemplo ficticio. Supongamos de que nosotros queremos hacer un estudio a nivel de comunidades, donde la comunidad es la unidad de observación. En este caso, nosotros podemos asumir que los datos, por ejemplo, para la comunidad pudiera ser el promedio de años de educación y para la adherencia, el porcentaje de adherencia al programa en cada comunidad. O sea, en este caso tendríamos que nosotros hacer una regresión solamente con 12 observaciones porque tenemos 12 comunidades. ¿No? Obviamente, lo primero que nosotros vamos a observar es que estamos perdiendo información. Recuerden que tenemos 2.000 sujetos en 600 familias que viven en 12 comunidades. Entonces, si nosotros queremos usar la comunidad, ¿no es cierto?, como una unidad de observación, obviamente tendremos pocas observaciones porque son 12 unidades de observación y por lo tanto, consecuente pérdida de información. Si quisiéramos hacer análisis a nivel de familia, nosotros podríamos utilizar como un indicador de la familia el promedio de años de educación para la familia y el porcentaje de adherencia al programa para cada familia. En este caso, ¿no es cierto?, tendríamos un modelo de regresión con 600 datos porque sabemos que tenemos, ¿no es cierto?, 600 familias. Ahora, lo que nos interesa aquí es que lo que pudiéramos hacer aquí es que la variación entre las comunidades puede ser modelada incorporando un término para cada comunidad. O sea, tendríamos familias más, ¿no es cierto?, un indicador que diga tal familia pertenece a tal comunidad. Obviamente seguimos teniendo el problema de la pérdida de información, ¿no? El procedimiento de estimación estadística es bastante ineficiente porque va a incorporar muchos parámetros y muchas interacciones. Pensamos, ¿no es cierto?, que si tenemos nosotros 12 comunidades, como habíamos dicho, tendríamos que incorporar al menos 11 variables indicadoras de comunidad, más todas las interacciones, entonces el problema de estimación se nos hace absolutamente ineficiente. Si quisiéramos hacer el análisis a nivel de individuos, obviamente, ¿no es cierto?, tendríamos datos individuales de los años de educación de cada persona, de las 2.000 sujetos que están incluidos en el estudio, y, ¿no es cierto?, la adherencia o no de cada uno de los individuos al programa. En este caso tendríamos una regresión con 2.000 datos. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? Es que la variación entre las familias puede ser modelada incorporando términos para cada comunidad. Alternativamente, pudiéramos pensar en ajustar por efecto de diseño, si se piensa que la muestra fue por conglomerado. O sea, lo común aquí, lo más tradicional sería usar, ¿no es cierto?, la metodología de survey, donde uno puede incorporar las unidades primarias de muestreo, las unidades secundarias de muestreo y hacer su análisis, ¿no es cierto?, incorporando el ajuste por efecto de diseño. No hay pérdida de información, pero nuevamente el procedimiento de estimación sigue siendo ineficiente en el sentido que
tenemos muchos parámetros para el modelo y muchas interacciones que construir. Ahora, vamos a partir viendo y dando algunos sinónimos para cómo se reconoce en la literatura este tipo de análisis. Cuando nosotros hablamos de niveles, generalmente hablamos de macroniveles y de microniveles. Es la terminología más común, ¿no es cierto? En el área de las ciencias sociales se habla también de que son los factores composicionales, que también nosotros lo podríamos asimilar a los factores individuales o micronivel, y también tendríamos lo que se llaman los factores de contexto o los de grupales, que pudieran ser los de macronivel. Estas más o menos son absolutas, se usan como sinónimo dependiendo, ¿no es cierto?, de quién sea el usuario de la herramienta. En cuanto a los modelos, también hay muchos sinónimos para los modelos. Se reconoce, ¿no es cierto?, el análisis que incorpora los distintos niveles, como los modelos de multinivel. También están los modelos de efectos aleatorios, están los modelos de coeficientes aleatorios, modelos jerárquicos, modelos de componentes de varianza. Todos estos modelos que están ampliamente reconocidos en la literatura permiten dar respuesta a este tipo de datos de esta estructura. Ahora, cuando nosotros queremos hacer inferencia aquí, lo que a nosotros nos interesa, y aquí es importante ¿no es cierto?, identificar esto, porque esto nos va a ayudar a ver cuándo la metodología nos va a ayudar a responder un determinado tipo de pregunta. Aquí la pregunta es acerca de la variación de los contextos, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer aquí es una inferencia acerca de la variación entre los contextos en la población usando una muestra aleatoria de contextos o de macroniveles. Este es un poco el objetivo, ¿no es cierto?, del uso de esta metodología. Variabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que permite el análisis multinivel? Bueno, lo que el análisis multinivel nos va a permitir es estimar el efecto simultáneo de las características individuales como colectivas y sus interacciones en una respuesta sobre individuos que están dentro de esta estructura jerárquica. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Supongamos acá que tenemos familias, sujetos, una medición de una variable de respuesta y una medición de un factor de exposición. Supongamos en este caso, ¿no es cierto?, que tenemos la familia 1, que tiene dos sujetos, el sujeto 1 y el sujeto 2 de la misma familia, que tienen mediciones 5, 1, 7 y 3. Tenemos nuevamente dos sujetos en la familia 2, dos sujetos en la familia 3, dos sujetos en la familia 4, dos sujetos en la familia 5, con estas mediciones tanto de la variable de respuesta como del factor de exposición. Lo primero que uno hace, ¿no es cierto?, que debiera hacer acá es hacer una representación gráfica. Cuando hacemos la representación gráfica, nosotros observamos de que los puntos se presentan de esta forma, ¿no? Este era el sujeto 1 de la familia 1, el sujeto 2 de la familia 1, el sujeto 1 de la familia 2, etc. ¿No es cierto? Son los datos que estaban representados en esta tabla de datos. Ahora, análisis. Supongamos que nosotros queremos hacer un análisis a nivel micro, ¿no es cierto? Cuando usamos a nivel micro, estamos usando ¿cuántas observaciones? Entonces estamos usando el total de observaciones, que son 10, ¿no? A nivel micro sería, esta es la variable de respuesta, este es el factor de exposición, lo que nos daría, ¿no es cierto?, una regresión de ese tipo. Y nos está diciendo, ¿no es cierto?, que en la medida que hay un aumento en el factor de exposición, tendríamos una disminución en promedio de 0.33 ¿no es cierto?, nuestra variable de respuesta. Y esa sería la regresión, ¿no es cierto?, a nivel micro. Pero alguien nos puede decir entonces, bueno, yo quiero saber cuál es la regresión entre los grupos, cuál es la asociación que se da entre los grupos. Si nosotros recordamos, ¿no es cierto?, esta es la familia 1, este sería el promedio, ¿no es cierto?, de la variable de respuesta para la familia 1, este sería el promedio del factor de exposición para la familia 1, y aquí este sería para la familia 2, para la familia 3, para la familia 4 y para la familia 5. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que hay una regresión bastante distinta. ¿Y qué es lo que nos está diciendo acá? Que en la medida que aumentamos en una unidad, ¿no es cierto?, el factor de exposición para la familia, ¿no es cierto?, la variable de respuesta disminuye en promedio en una unidad. Nos está dando una respuesta totalmente distinta a la anterior. O sea, aquí estamos haciendo una regresión a nivel micro, acá estamos haciendo una regresión a nivel macro. Si hacemos una regresión, entonces, dentro de los grupos, porque a mí me interesaría saber probablemente que hay variación, cada grupo tiene su propio comportamiento entre lo que sería la variable de respuesta y el factor de exposición, y lo que nosotros estaríamos observando acá, lo que estaríamos observando aquí, que para la familia 1 ocurre eso, lo mismo para la familia 2, 3, 4 y 5,
Y lo que estamos diciendo en el fondo, vean ustedes, de que a nivel de familia, un aumento en el factor de exposición implica un aumento en promedio de 1 unidad en nuestra variable de respuesta. Otro resultado totalmente distinto y absolutamente incompatible con los anteriores. Entonces, lo que nosotros hacemos en el fondo, en resumen, lo que nosotros vamos a tener una regresión entre los grupos, una regresión dentro de los grupos y tendríamos la regresión del total del nivel micro. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es combinar estos resultados para que nos den una única respuesta a nuestra pregunta de investigación. Vean ustedes cómo uno pudiera llegar a conclusiones erróneas si no considera estos hechos en un estudio donde tenemos países con distintos niveles de ingreso y con distintos niveles de índice de masa corporal como indicador del estado nutricional. Si uno mira, ¿no es cierto?, la relación acá global, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Que a medida que aumenta el ingreso, hay mayor obesidad, ¿cierto? Eso sería si lo hiciéramos en forma global. Pero si comparamos a nivel de país, al interior de cada país, ¿qué es lo que estamos diciendo para cada país? En la medida que aumenta el ingreso, ¿qué pasa aquí? Disminuye el porcentaje de obesidad. Por lo tanto, hay que considerar, ¿no es cierto?, el hecho de que tenemos variabilidad que ocurre entre los sujetos de un mismo grupo, como la variabilidad que ocurre entre los distintos grupos que estamos analizando. Ahora, uno pudiera expresar, digamos, las ecuaciones anteriores en una función que relaciona la variabilidad entre y dentro de los grupos, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no es cierto?, que uno tenía la variación global más una variación entre los grupos y uno podría llegar a construir una ecuación que indique exactamente, que considere o que contemple, ¿no es cierto?, la variabilidad a nivel micro y a nivel macro. Ahora, pensemos de que en la situación que tenemos individuos anidados dentro de conglomerados, que es la situación más común, ¿no es cierto?, que hemos visto acá, que ¿no es cierto?, la mayoría de los estudios que nos han presentado hoy día tienen, estudio de corte transversal, tienen muestreo por conglomerado y tienen sujetos anidados dentro de estos conglomerados. Si nosotros tenemos esta situación y optamos por ignorar la pertenencia a los grupos, el énfasis va a estar dado en la variabilidad entre los individuos y o en los atributos a nivel de individuos. Se puede hacer. ¿Cómo lo deberíamos hacer? Simplemente usando la metodología, ¿no es cierto?, de survey, muestreo complejo, y podemos hacer esto. No es problema hacerlo, pero hay que usar la herramienta adecuada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? La violación de los supuestos de independencia, los errores estándares son incorrectos, estimador ineficiente. ¿Cómo se soluciona este problema? Usando, ¿no es cierto?, la metodología de survey. Si nosotros en el mismo caso ahora tuviéramos la opción 2, usar datos a nivel de grupo, el énfasis estaría a ver la variabilidad entre los grupos. Vean ustedes que las preguntas van cambiando. Yo quiero ver variabilidad entre los individuos y acá yo quiero ver variabilidad entre los grupos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Nuevamente, ignoramos la estructura jerárquica, perdemos información, ignoramos el papel del nivel individual en el estudio de la variable de respuesta, ¿ya? Y tenemos que considerar del hecho que tanto en la opción 1 como en la opción 2 estamos utilizando solamente datos provenientes de uno de los dos niveles. Opción 3, podemos, ¿no es cierto?, definir modelos para cada grupo. Si nosotros definimos modelos para cada grupo, el énfasis va a estar en determinar si existe o no diferencia entre los coeficientes de grupo en grupo, si los coeficientes de grupo en grupo van o no difiriendo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no examina el efecto grupal en la respuesta de nivel individual y no es factible cuando hay un gran número de grupos o una pequeña cantidad de observaciones en los grupos. Es sabido, ¿no es cierto?, de que uno de los principales problemas que tiene en el diseño, cuando uno quiere hacer muestreo multietápico y por conglomerado, si va a utilizar muchos conglomerados de tamaño pequeño o pocos conglomerados de tamaño grande, que es uno de los problemas que uno siempre está enfrentado, ¿no es cierto? Como recomendación, siempre es mejor muchos conglomerados de tamaño pequeño porque se parece más al muestreo aleatorio simple. Porque uno puede pensar en el caso extremo, ¿no es cierto?, conglomerado de tamaño 1. Sería absolutamente al muestreo aleatorio simple, por lo tanto, todo es más eficiente. Es la recomendación, es lo posible. No siempre es posible. Vamos ahora a la opción 4. Pensemos en incluir variables indicadoras de grupo en el nivel individual. Bueno, el énfasis aquí va a estar dado en el ajuste de diferentes modelos a cada grupo.
El problema que presenta esta opción es que no permite examinar el efecto de la variable grupal en la respuesta. Asume además que los grupos no están correlacionados o no están relacionados e ignora el hecho de que los grupos pueden provenir de una población más grande de grupos, que muchas veces es la situación cuando uno hace muestreo de conglomerados, ¿no es cierto? Lo que hace es una muestra de un universo de conglomerados. Ahora, ¿cuál es la ventaja del modelo multinivel aquí? Bueno, permite la evaluación simultánea de los efectos de nivel individual y grupal, considera la no independencia de las observaciones al interior de los grupos no se tratan como no relacionados, pero son vistos como provenientes de una gran población de grupos, de un universo de grupos, y se puede examinar simultáneamente la variabilidad entre los individuos y entre los grupos. Ahora, veamos, ¿no es cierto?, ejemplo de una estructura anidada de dos niveles, y lo que voy a sacar acá es un ejemplo del área de educación. Vamos a ver más adelante que la gente que más ha desarrollado esta metodología es el área de la gente que está en el área de educación, en Bristol. Y pensemos acá, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, estos son estudiantes, pueden ser pacientes, estos pueden ser clínicas, ¿no? Y tenemos una estructura, ¿no es cierto?, de acá 3 estudiantes dentro de esta escuela, 2 estudiantes dentro de esta escuela, 3 estudiantes dentro de esta escuela y 4 estudiantes dentro de esta escuela. Esta sería una estructura anidada simple de dos niveles, donde, repito aquí, estos pueden ser pacientes, estos pueden ser clínicas. Los datos. Si uno tiene si este es el problema, siempre el problema es cómo organizo los datos. ¿No? Siempre la gente se olvida de cómo organizar los datos y más aún, como nos decía Danuta en la mañana, se olvida, digamos, de la calidad de los datos. Tratemos, aquí todo esto asume de que los datos son de buena calidad, ¿no es cierto? Cualquier metodología estadística es parte de la base que estamos trabajando con datos de buena calidad, por lo tanto no nos tenemos que olvidar de Danuta. Bueno, nunca nos vamos a olvidar porque su presentación fue fantástica hoy. Bueno, la estructura de los datos acá, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos que tener variables que nos permiten clasificar según los niveles, ¿no es cierto? Tendríamos para el nivel de estudiante, para el nivel de escuela. La variable de respuesta sería el valor del examen, ¿no es cierto?, final. Y variables, ¿no es cierto?, explicatorias, ¿no es cierto?, tendremos el puntaje del examen previo, el género del estudiante y el tipo de escuela, pudieran ser, ¿no? Entonces, esa es la forma de estructurar los datos, ¿no es cierto?, en un ejemplo simple de una estructura anidada de dos niveles. En tres niveles vamos a tener acá los estudiantes, ¿no es cierto?, las escuelas y el tipo de escuela, si es estatal o es privada. Ya se va apareciendo un poco, ¿no es cierto?, la realidad, poco a poco. En este caso, ¿no es cierto?, ¿cómo organizamos los datos? Los datos los tenemos que organizar ahora. Tendríamos tres variables para clasificación de niveles. Tendríamos el nivel del estudiante, tendríamos el nivel de la escuela y el nivel del tipo de escuela. Y como variable de respuesta sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Y como variable explicatoria, el examen previo y el género. Vean ustedes que pasamos acá esta variable que era el tipo de escuela, de ser de una variable explicatoria a una variable de clasificación. Cuando asumimos, ¿no es cierto?, que el modelo queremos considerar tres niveles de clasificación, una estructura jerárquica de tres niveles. Los datos son los mismos, ¿no es cierto? El uso va a ser distinto, va a depender después, esencialmente, como vamos a ver más adelante, de cuál es la pregunta de investigación que queremos resolver. Aquí están las preguntas. Primero, ¿no es cierto?, una posible pregunta de investigación dice, ¿hay diferencia en el progreso de los estudiantes hombres comparado con el de las mujeres? ¿Hay variación entre las escuelas en la brecha de progreso entre hombres y mujeres? ¿La variabilidad del progreso es distinta entre hombres y mujeres? ¿Cuál es la variabilidad en el progreso entre las escuelas? ¿El efecto en la escuela X es distinto que el de las otras escuelas en el estudio? ¿Hay mayor variabilidad en el progreso entre las escuelas en estudiantes con bajo puntaje inicial? ¿Hay más progreso en estudiantes de escuelas privadas comparados con las públicas? ¿El progreso de los estudiantes de escuelas públicas es menos variable? ¿Las mujeres presentan mayor progreso en las escuelas estatales? Son todas preguntas válidas, ¿no es cierto? Y cada una de estas preguntas, dependiendo de cuál sea la pregunta, es la elección del modelo que nosotros vamos a tener que utilizar. Que muchas veces la parte más difícil es tratar de conectar la pregunta de investigación con la herramienta estadística que vamos a utilizar, ¿no? Y yo, como le digo a mi estudiante, no cometa el error de tipo 5, que consiste, ¿no es cierto?, en dar respuesta a la pregunta equivocada, ¿no? Que es bastante frecuente, ¿no? Ahora,
Veamos, ¿no es cierto?, este ejemplo de 3 niveles acá, un diseño de corte transversal en el tiempo, estudiantes dentro de escuelas. Acá, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos, otro ejemplo diferente, donde nosotros tenemos, ¿no es cierto?, estudiantes con distintas cohortes, la cohorte del año 90, del 91, o podría ser la del 2000, la del 2001, la del 2010, la del 2011, y las escuelas. Entonces también ustedes, cuando nosotros hacemos estudios de cohortes, también nosotros podemos tener la estructura jerárquica, ¿no es cierto?, donde el tiempo, el periodo de seguimiento acá, que son 2 años solamente, viene a constituir un nivel. Entonces tenemos el primer nivel de los estudiantes que está anidado dentro de la cohorte al que pertenece el estudiante, que está anidado a su vez dentro de la escuela a la que estaba adscrito, ¿no? Vean ustedes que solamente el modelo entonces ahora no solo es aplicable en modelos en estudio de corte transversal, como vimos en el ejemplo anterior, sino también es aplicable a estudios de cohorte, donde, ¿no es cierto?, el tiempo de seguimiento es uno de los niveles, es una de las variables que indica jerarquía o nivel. Los datos acá, entonces, ¿cómo deberán ser? Bueno, tendríamos el estudiante, ¿no es cierto?, tendríamos la cohorte y tendríamos la escuela. Y las variables de respuesta la misma y las variables explicatorias las consiguientes. 4 niveles, veamos entonces acá, en 4 niveles que podemos tener ocasiones, porque podemos tener evaluaciones, distintas mediciones sobre los mismos estudiantes en un periodo de tiempo, ¿no? Puede ser la evaluación inicial, la intermedia y la final. Entonces tenemos distintas mediciones hechas sobre el mismo estudiante que pertenecen a diferentes cohortes de distintas escuelas. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, aquí un caso de 4 niveles de medición donde los datos tendrían esta representación. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué se modela? ¿No? Veamos. Tengo acá yo las mismas preguntas anteriores y vean ustedes que yo las tengo divididas según están en verde o están en negra. ¿Cuál es la diferencia entre las que están en verde y las que están en negro? Obviamente, ¿no es cierto?, en las en negro no estamos interesados en variabilidad. Hay variación entre las escuelas, la variabilidad del progreso es distinta entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la variabilidad del progreso? Hay variabilidad en el progreso de las escuelas. El progreso de los estudiantes de escuelas públicas es menos variable. Estas preguntas en negro son las que se responden con modelos multinivel, porque recuerden una de las diapositivas iniciales que es lo que queríamos ver, cómo, ¿no es cierto?, varía la respuesta de los sujetos en los distintos contextos. Entonces, las otras preguntas pueden ser modeladas con modelos tradicionales, haciendo los ajustes correspondientes por diseño complejo. Entonces tenemos aquí la diferencia fundamental, ¿no es cierto?, a la cual yo quería llegar. Vamos a seguir un poco más adelante, todavía me quedan algunos minutos, pero yo quería hacer la diferencia fundamental, que en realidad el uso de la herramienta del modelo multinivel o el uso de los ajustes por diseño complejo va a depender esencialmente del tipo de pregunta que uno quiera responder, ¿no? Si estamos interesados en medir variabilidad, ¿no es cierto?, la herramienta más adecuada va a ser la del modelo multinivel, y si queremos, ¿no es cierto?, estar interesados en promedios, entonces vamos a estar más interesados en utilizar toda la metodología del survey ¿no es cierto?, con la posibilidad de hacer los ajustes por efecto de diseño. Bueno, ejemplo ya hemos visto, ¿no es cierto?, de 2 niveles, medidas repetidas en el tiempo. También uno puede ser pensado como multinivel. Datos de panel también son de multinivel. Encuestas multietápicas, lo más común, los surveys, ¿no es cierto? Hoy en la mañana vimos un par de ejemplos que pudieran ser analizados con modelos multinivel, dependiendo de la pregunta, ahora ya sabemos. Estudio de intervención, donde la intervención también es a nivel grupal, que es una situación bastante común en estudios comunitarios. Las medidas repetidas en el tiempo, ya voy a ir saltando en esto, en los estudios experimentales también. Ahora, ¿cuál es la estrategia de modelamiento? Primero, ¿no es cierto?, lo que uno hace es hacer un modelo para el primer nivel, para el promedio. Si yo quiero modelar el promedio, siempre voy a decir de que los sujetos, ¿no es cierto?, en general tienden a estar todos alrededor de un promedio, y ese es simplemente un modelo bastante sencillo que no requiere ninguna metodología especial, porque es un nivel, ¿no? Es solamente un nivel. Pero si tenemos 2 o más niveles, lo que nosotros vamos a tener acá, ¿no es cierto?, son un modelo donde tenemos niveles
n sub j sujetos a que están en j distintos grupos. Entonces lo que uno va a hacer acá, ¿no es cierto?, es que lo que va a hacer es que va a hacer el modelo, en qué va a consistir, en buscar, ¿no es cierto?, un promedio general, que sería este beta sub 0, cuánto hay variación en relación al promedio grupal, más la variabilidad de los sujetos en relación a este promedio grupal y esta diferencia sobre el promedio global. Eso es lo que hace gráficamente un modelo, ¿no es cierto?, para dos niveles. No voy a entrar en la matemática porque pienso que es más útil mirar, digamos, gráficamente cómo uno tiene que pensar en la estrategia de modelamiento. No repito, sería, tengo el promedio general, cómo el promedio grupal se difiere del promedio general, y al interior de cada grupo, cómo cada observación difiere, ¿no es cierto?, del promedio del grupo. Esa es la estructura. Esto, ¿no es cierto?, lo pueden buscar en la literatura como un modelo de componentes de varianza, ¿no es cierto?, donde lo que buscamos es la varianza dentro y entre los grupos. O sea, para que vean ustedes que esto de los multinivel no es nuevo. Se ha hecho siempre, con otros nombres, ¿no? Pero suena bonito. No, de hecho, lo que uno hace aquí es calcular el coeficiente de partición de varianza, ¿no? Y uno puede utilizar, ¿no es cierto?, este indicador y indicar si el coeficiente de partición de varianza es 0,2, podríamos decir que el 20% de la variación es entre el grupo y que el 80% es dentro de los grupos, ¿no? Uno puede usar ese indicador como una interpretación. La hipótesis de nulidad, en el fondo lo que quiere ver es de que no hay variación entre los distintos grupos. Nuevamente volvemos aquí al problema de la variabilidad. Lo que nos planteamos, ¿no es cierto?, es que la hipótesis de nulidad es que no hay variación entre las respuestas a nivel grupal, ¿no es cierto?, a través de una prueba de razón de verosimilitud y no tendría problema. En el caso del modelo para dos niveles, nuevamente, lo que hace la metodología es que construye un sistema de ecuaciones bietápico, ¿no?, donde la variabilidad dentro del grupo es explicada por una ecuación a nivel individual dentro del grupo, y la variabilidad entre los grupos, en los coeficientes específicos del grupo, es explicada por una ecuación de nivel de grupo o de contexto, ¿no?, de grupo o de contexto, ¿no? En este caso me voy a saltar esto un poquito, pero sí quiero hacer notar acá de que lo que nosotros estamos haciendo es que tenemos un modelo inicial general, donde tenemos acá una expresión en función, ¿no es cierto?, del factor de exposición, y lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, de que finalmente esto puede ser explicado por las variables de grupo. Tanto el intercepto, ¿no es cierto?, puede ser explicado por un factor de contexto, como la pendiente en esta regresión lineal, ¿no es cierto?, también puede ser explicada por una variable de contexto, ¿no? Entonces incorpora, lo que hace, ¿no es cierto?, en el fondo son estos dos sistemas de ecuaciones. Una ecuación regresión común y corriente tradicional, donde incorpora un segundo sistema de ecuaciones para determinar, ¿no es cierto?, de que realmente la variabilidad va a ser independiente de este factor de contexto que se incorpora en el modelo. Acá está, ¿no es cierto?, lo que tenemos es la respuesta del individuo I en el grupo J, y lo que tenemos nosotros acá es una variable de exposición o explicatoria de nivel individual, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo acá, que nuevamente la variable explicatoria de nivel global va a estar, ¿no es cierto?, incorporada en la segunda etapa, cuando quiera estimar los coeficientes de regresión que se indican acá en función de estas variables de contexto. Ahora, interpretación de estos valores, ¿no es cierto?, lo que nos interesa a nosotros es ver que el nu0j, que es este que está aquí, este nu0j que está aquí, lo que nos va a medir es la desviación del intercepto del grupo en relación al intercepto global, ajustado por el efecto de la variable grupal. El nu1j, que es este que está acá, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la pendiente, vean ustedes, este era el intercepto, este que tiene que ver con la pendiente, lo que nos mide es la desviación de la pendiente del grupo en relación a la pendiente global, ajustado por el efecto de la variable grupal, ¿no? Entonces, esos son cómo uno debe interpretar los coeficientes que le da el modelo, ¿no? Entonces, el modelo multinivel lo que hace, ¿no es cierto?, es resumir la distribución de los coeficientes específicos del grupo en una parte fija, que es constante a través de los grupos, una parte aleatoria, que puede ser para el intercepto o para la pendiente, y que puede variar de grupo en grupo, ¿no es cierto? El supuesto es que los macroerrores son independientes de los errores a nivel
individual. Es un supuesto bastante razonable. En cuanto a qué software que está disponible para realizar estos análisis, bueno, el SAS se puede usar, ¿no es cierto?, usando el famoso ProcMix, SPSS, para modelos de interceptos aleatorios. En la versión 11, no sé, en las versiones más nuevas probablemente hayan otros comandos de SPSS que permitan hacer, pero están especificados como modelo de efecto aleatorio, como modelo multinivel. Está BMDP también con el módulo 3B, que también permite hacer el ajuste de modelos multinivel. Stata, ¿no es cierto?, que tiene la serie de comandos XT que permite ajustar modelos multinivel para variables cuando los sujetos están anidados en el tiempo. O, ¿no es cierto?, tienen un programa especial GLL-AMM que permite, ¿no es cierto?, hacer modelos mixtos, ¿ya? Hay otros programas especializados que son esto es gratis, ¿no es cierto? Pinte, que es el diseño de 2 niveles, que ahí está el link donde lo pueden bajar. El M+, que son modelos para estructura de covarianza. VAX, ¿no es cierto?, para aquellos bayesianos, ¿no es cierto?, que estén interesados en hacer modelos multinivel usando modelos bayesianos. MLA, que estima coeficientes para modelos de 2 niveles usando métodos de remuestreo. Sampling, resampling, es interesante también. Y especializado, súper especializado, que es el MLWin, que es producido por un proyecto del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, que es el Multilevel Model Project, que ya debe haber una versión más nueva que la del 2010, estoy seguro, porque la van actualizando periódicamente. Y esta versión del software permite un modelo de 2 niveles de variable continua, modelo para respuesta binaria, modelo para variable discreta, para respuesta multivariada, modelo de cadenas de Markov y otros. A mí me gusta, quiero declarar, yo no tengo absolutamente libre, no soy dueño, ni propietario, ni tengo acciones de ninguna de estas compañías, ¿ya? por si acaso, ¿no? Pero sí, yo si tengo que hacer una recomendación, recomiendo MLWin porque es absolutamente gráfico. Uno gráficamente va construyendo sus modelos. Tiene una interfase gráfica bastante interesante que permite construir en los modelos, y ahí está el link por si la gente quiere hacer uso y visitar, digamos, el lugar y bajar. Tiene mucha información. Gran parte de las cosas que yo he dicho aquí las he sacado de este sitio, así que no es ninguna novedad. Y paro por aquí ahora, Manuel, por si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias.